así su familia. Es una noticia que trascendió en redes sociales en los últimos días. Y hablamos también de algo que tiene que ver con lo que hablará María René en Contexto en esta mañana. Otro discurso muy inspirador de Emma Watson en el Foro Internacional Económico Mundial de Davos en Suiza. Algo muy bonito que volvió a hacer que todo el mundo se enamore de ella. 6 en punto, hablamos de esto en un rato nada más. Y tenemos titulares de la información para este lunes, que así empiezan. En las noticias, más de 5.000 son los trabajadores del Ministerio Público a nivel nacional y 3.000 miembros del sindicato. Les argumenta que sufren una amenaza latente que no les dará sueldo este mes. La crisis financiera del Estado se extiende. La crisis no solo la viven las dependencias del Estado. A tan solo 20 kilómetros de la capital, una aldea en Misco pareciera haber quedado en el olvido de los políticos. Sus habitantes sufren a diario para abastecerse de una tinaja de agua. Esta semana inicia la depuración de los expedientes de los 48 aspirantes que entregaron papelería para participar en el proceso de elección de los nuevos integrantes del directorio de la SAT. Renuncia Julio Dougherty como comandante general de los bomberos municipales tras 7 años al frente de la institución. Renunció al cargo argumentando asuntos netamente personales, pero no descarta optar a un cargo público. Continúan los asaltos en zonas capitalinas. Le contamos que municipios y departamentos por parte de delincuentes que circulan en motocicletas en los 2 últimos años, las cifras de ataque desde motos lamentablemente se han incrementado. Guatemala pide ayuda urgente a Estados Unidos para intentar de contener la crisis generada por la violencia en el país, principalmente en el tema de la delincuencia generada por las pandillas. Trabajadores de salud de Retaluleu afirman que realizarán protestas esta semana, exigen la recontratación de 36 compañeros cuyos contratos fueron cesados. No depondrán medidas hasta ser escuchados. Vamos a las noticias del mundo ahora. La izquierda da un duro golpe en Grecia. El partido Syriza gana de manera abrumadora. Alexis Tsipras ha prometido acabar con la desastrosa austeridad. Además, en noticias del espectáculo, Colombia gana el Miss Universo. Las inolvidables también esta mañana las podemos observar, las podemos ver y claro, analizar nuestra realidad. Un nuevo capítulo de lo que vive Guatemala en Las Inolvidables. ¿De dónde habla Chabelo? La pregunta a esta hora de la mañana para que usted también empiece a participar a través de redes sociales. ¿De qué manera considera que podemos evitar la violencia de género? Esta mañana hablamos entonces de la campaña He for She, él para ella, que se lanza este día en Guatemala. ¿Qué podemos hacer para evitar la violencia de género? Por favor, contribuya con sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Bueno, y vamos a iniciar la última semana de enero en este 2015 y al parecer la crisis que ha venido afectando a las diferentes dependencias del Estado, en lugar de retroceder, aumenta. Sindicalistas del Ministerio Público están muy preocupados y asustados, según dicen ellos, pues afirman que los recursos para los salarios de este mes aún no han sido recibidos, por lo que podrían finalizar la semana sin el pago de los sueldos correspondientes. Más de 5.000 son los trabajadores del Ministerio Público a nivel nacional y 3.000 miembros del sindicato, quienes argumentan que sufren una amenaza latente, que no se les dará el sueldo de este mes. El trabajador está viviendo en este momento una zozobra, está viviendo inestabilidad tanto emocional como laboral. Indicaron que desde el mes de septiembre la crisis económica del Estado los afectó y se fraccionaron los insumos de trabajo, incluso la gasolina, y les limita el movimiento para poder darle continuidad a las denuncias que los guatemaltecos demandan, así como los arrendamientos de edificios y otros servicios de la institución y de los trabajadores. Convocar a los compañeros que estén pendientes para ver si no se concreta el pago de nuestro salario, entonces vamos a tomar medidas de hecho, pero siempre de acuerdo a las directrices que nos dicte la Asamblea General del Sindicato. Por eso piden a las autoridades del Ministerio de Finanzas hagan los depósitos respectivos. Aseguran que ahora se afectó al recurso más importante del MP, que es el humano, quien da movimiento a todo el sistema de investigación.
Bueno, y a raíz de la problemática que afronta el gobierno, diversos análisis se hacen para conocer cuál es la mejor forma de sobreponerse a la falta de recursos. Muchos consideran que es necesario y urgente realizar un ajuste en el gasto antes de considerar imponer más impuestos. Una de las propuestas que considera viable un analista de ACIES es realizar un ajuste en el gasto público y examinar los rubros asignados, debido a que la SAT y el Ministerio de Finanzas analizan impuestos en el licor, tabaco y combustible, derivado al amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad a las telefonías, en el que las autoridades pretendían cobrar más de 1.300.000 quetzales, del impuesto de 5 quetzales por cada línea, autorizado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2015. Pareciera que la salida más fácil para cubrir una deficiencia de ingresos es pensar en impuestos. Eso es lógico. Sin embargo, no se ve bien la improvisación, que esto pareciera una improvisación, buscar nada más una cantidad que pueda de alguna forma cubrir la deficiencia que se tiene ahora. Y reitero también la necesidad de revisar el gasto. González Arévalo explicó que es muy temprano para que exista una crisis económica, como la falta de abastecimiento en salud y la crisis en el organismo judicial. No se explica a uno cómo a tan pocos días de transcurrido el año ya haya nuevamente crisis en el Ministerio de Salud y en la Corte Suprema de Justicia. Se tenían malos cálculos o esos recursos se utilizaron para cubrir otro gasto que no estaba entre las prioridades que se iban a cubrir con esos 2.800 millones. Dadas las constantes denuncias de corrupción y la falta de transparencia en el gasto, sería conveniente que el Ministerio de Finanzas explique cómo utilizó los 2.800 millones que le aprobó el Congreso de la República. El Ministerio de Finanzas informó que para la próxima semana el sistema judicial ya contará con los fondos para pagar salarios y el bono de antigüedad. González indicó que el rubro asignado al Ministerio de Comunicaciones de 1.965 millones, en el que no se especifica para qué serán utilizados, podría ser una opción para el ajuste en el gasto público. Bueno, hoy seguimos con esta información. Aún en este año 2015, ya tan solo 20 kilómetros de la capital se encuentra la aldea El Aguacate. Sus habitantes, pese a las cercanías con la capital, aún tienen que caminar 1 kilómetro de ida y vuelta por una ladera y un barranco para poder tener acceso al agua potable. Solo le piden a las autoridades municipales y gubernamentales no dejarles completamente en el olvido porque necesitan de su asistencia. Día a día, Rebeca y varias mujeres bajan una ladera para tener acceso a un poco de agua en la aldea El Aguacate, que está ubicada en la zona 9 de Misco. Es una comunidad conformada por más de 200 familias y el 50% de sus viviendas son de lámina. El único tanque que hay y donde lavan ropa o van por agua no la tiene desde hace días. Aquí el problema es de que todos los días que no nos ponen el agua aquí en el tanque, pues que ya tenemos prácticamente 15 días de no tener el agua, ¿verdad? Y aquí pues el pastor de la iglesia nos regala para tomar, va, porque no tenemos para tomar. Y si se da cuenta, el camino donde bajamos y subimos está bien dificultoso pues para bajar con el agua, ¿verdad? Los niños no pueden ni salir a jugar porque no hay dónde, no está arreglado aquí ni nada. El señor, el alcalde, supuestamente mandó a decir que iba a arreglar los callejones, los caminos, pero no se ha visto nada. Parece una aldea que está en el olvido, con promesas de campaña incumplidas, calles de tierra, casas de lámina y la falta de agua potable. Una realidad que está oculta por la vía principal y por la cual hasta la fecha las autoridades competentes no se han interesado y a la que le piden solucionar el problema. Bueno, y en otro tema, para mañana se espera que inicie la selección final de la nómina de los postulados para pertenecer al directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Luego de la elección, la comisión de postulación para escoger el directorio de la SAT y tras definir los requisitos y perfiles para ocupar uno de los 4 puestos del directorio, 48 aspirantes presentaron sus expedientes en un plazo que venció el pasado viernes. Los nombres que más resaltan por su trayectoria laboral en este y otros ámbitos son Marco Livio Díaz, ex vicepresidente
viceministro de Finanzas en el gobierno de Álvaro Colom, la ex esposa del ex procurador de los derechos humanos Gladys Elizabeth Monterroso, así como Carolina Roca, quien ya fue superintendente de esa institución en el 2005. De estos 48 expedientes, la comisión deberá proponer una nómina de 8 candidatos al presidente Otto Pérez en la primera semana de marzo, de los cuales 2 sustituirán a los directores titulares y otros 2 a los candidatos suplentes. Vamos a escuchar declaraciones de Carlos Alvarado, rector de la Universidad de San Carlos y, claro, presidente de la Comisión de Postulación para la Superintendencia de Administración Tributaria. La comisión tendrá que reunirse el día martes para 2 temas. Uno, la ponderación que va a llevar a cabo la tabla de gradación, y el otro tema importante es el tema de la información que se va a dar de parte de la Secretaría y la Presidencia de lo que se recibió de la documentación de cuántos aspirantes, y precisamente para determinar en qué momento vamos a proceder ya a calificar los requisitos de los aspirantes para ver quiénes cumplen y quiénes no cumplen con los requisitos. Bueno, ya ayer en conferencia de prensa, Julio Dougherty, comandante general de los bomberos municipales, renunció al cargo argumentando asuntos netamente personales. Dougherty tenía 11 años en los bomberos municipales, de los cuales 7 trabajaba como comandante y no descartaba la posibilidad de lanzarse como candidato a diputado o a otro puesto público. El nombramiento de quien lo sustituye es una decisión del alcalde capitalino, Álvaro Arzú, aunque se rumora que su relevo podría ser el exalcalde capitalino Fritz García Galón, versión que aún no está confirmada. El Cuerpo de Bomberos Municipales está integrado por 646 elementos, de los cuales 184 laboran de forma permanente y 462 pertenecen a la Guardia Voluntaria, distribuido en 9 estaciones en la metrópoli y 17 ubicadas en los municipios de Guatemala. Bueno, y la Corte de Constitucionalidad ordenó suspender la persecución penal contra Joaquín Flores, cuñado de Roberto Barreda, por su presunta participación en la desaparición y posible asesinato de Cristina Sicavisa. La ley lo protege porque él no puede declarar contra sus familiares. La Corte le ordenó al juzgado B de mayor riesgo celebrar una audiencia para cerrar en definitiva el proceso penal, lo cual suspende el juicio en su contra y afirmó que, aunque se pruebe que pudo encubrir a Roberto Barreda, está exento de pena por ser pariente. Los querellantes del caso Sicavisa no tienen certeza de la resolución, ya que a Joaquín Flores, a quien se le han imputado varios hechos que tienen que ver con borrar evidencias y haber ayudado a Roberto Barreda a ocultar el paradero de Cristina Sicavisa. Los abogados de la familia Sicavisa afirman que van a realizar las consultas respectivas porque no les quedó clara la resolución de la Alta Corte. Bueno, y para conocer algunas reacciones sobre esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, saludamos esta mañana a Tania Lizárraga, de Voces por Cristina. Tania, buenos días, bienvenida a Viva la Mañana. Bueno, ¿qué piensan de esta decisión, de esta orden de la Corte en relación a este caso de suspender la persecución contra esta persona? Buenos días, Ricardo, Buen día. Gracias por la llamada. Primero que nada quisiera aclararte que la resolución es una más de las emitidas por la Corte de Constitucionalidad, que es incoherente, violatoria a las garantías constitucionales de las víctimas, sesgada y con toda la intención de dejar en impunidad el caso. Cabe señalar que la magistrada Gloria Porras razonó su voto señalando precisamente las contradicciones existentes. Nos llama la atención que el recurso tenía 1 año y medio de haber sido interpuesto y hasta ahora, casi a las puertas de dar inicio al debate, la Corte resuelve. ¿Esto será casualidad o simplemente componente? Esa es una de las preguntas que nos hacemos y que siempre nos quedamos sin respuestas. Lo que sí es cierto es que vamos a librar la batalla, no vamos a permitir la impunidad y los responsables y cómplices de este atroz crimen van a ser juzgados y castigados conforme a las leyes. Es bueno aclarar que la resolución no es definitiva. De que Joaquín no vaya a juicio queda en manos de la Sala Cuarta de Apelaciones, que es quien debe resolver, que estos son los encargados ahora del caso. Recordemos también que fue la CC quien resuelve bajarle los delitos a Beatriz Ofelia de León de Barreda el lunes 25 de marzo, que era un lunes santo, y por este delito ella sale libre. Laura Barrera, hermana de Roberto y esposa de Joaquín Flores, trabajó en la CC durante muchísimo tiempo. ¿Será casualidad entonces que vemos que la CC siempre está a favor de ellos? Sería bueno investigar y señalar este tema. Gracias a Dios ya Fundación Sobreviviente solicitó un recurso de aclaratoria a la CC por la resolución